Como entrega de proyecto final, presentamos la construcción y el diseño de una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un equipo que suministra voltaje a una carga. El voltaje es una variable que siempre depende de la corriente y de la resistencia. Para el diseño y simulación de nuestra fuente utilizamos el software de Multisim y partimos de los 120 volts aproximadamente de corriente alterna que nos entrega la CFE. Estos pasan por un transformador 10 a 1 que reduce el voltaje a 12 volts aproximadamente, los cuales pasan por un rectificador de diodos para que se transforme de corriente alterna a corriente continua. El negativo de la corriente continua va a la tierra común de la fuente y el positivo sale a los tres distintos reguladores de voltaje. Cada regulador de voltaje tiene conectado tanto en la entrada como en la salida un capacitor en paralelo que tiene la función de limpiar la señal. Los tres reguladores que ocupamos fue uno de 5 volts, uno de 12 y uno de 17. En el de 17 conectamos una resistencia y un potenciómetro para que éste se convirtiera en nuestra salida de voltaje regulable y tuviera un máximo de aproximadamente 12 volts. Por último, se agregó en la salida del regulador de 12 volts una resistencia para asegurarnos que este sí entregará 12 volts. Los negativos de cada regulador van conectados a la tierra común. En las simulaciones podemos ver cómo tanto en la salida de 5 volts como de 12 volts se obtienen en efecto estos voltajes. Asimismo, en la salida regulable tenemos un máximo de 12 volts y un mínimo de 1.2 volts, con un medio de 6.6 volts aproximadamente. Con estas simulaciones podemos ver que en teoría nuestra fuente funciona correctamente. Bueno, una vez que ya tenemos una simulación funcional en Multisim, decidimos ir a comprar los materiales, los ya antes mencionados y unos extra para la construcción de la fuente. Empezando con el transformador, conseguimos uno de 12 volts a 2 amperes, pero realmente nos entregaba 13 volts. Esto debido a que la corriente de la casa donde estábamos construyendo la fuente, la corriente era de 127 RMS. Compramos unos cables banana para conectarlos a las salidas de voltaje. Ahora, en los capacitores, nosotros teníamos como mitad y mitad de cerámicos y electrolíticos. Solo logramos conseguir los cerámicos de 100 picofaradios, los demás los tuvimos que cambiar por electrolíticos. Los filtros conseguimos todos, tal cuales los que están en el esquemático. El potenciómetro también, el de 5K. E igual manera el rectificador de diodos. Para saber cuánto nos está entregando la salida variable, decidimos colocar un voltímetro, una pantallita donde se viera cuánto voltaje nos está entregando. Un switch para apagar el transformador, las resistencias que ocupábamos. Un PCB, nosotros decidimos soldar los componentes en un PCB y pues las salidas de los bananos y adicionalmente pues también la cajita que se ve para colocar la fuente. Ahora, para el ensamble, primero decidimos realizar los orificios correspondientes para los bananos, para el switch, para el cable de corriente, para el voltímetro, para el potenciómetro y después procedimos a fijar el transformador, el cual le conectamos el switch y lo conectamos al cable de corriente. De igual manera, este fue el primero que soldamos a la PCB, seguido por el puente de diodos y verificamos que funcionaran correctamente. Ahora, la primera línea que decidimos conectar fue la de 12 fija, porque es la que nosotros decidimos como la central, la que va conectada al puente de diodos y de la cual sacamos el negativo para la de 5 y para la de variable. Al soldar los componentes de esta línea nos dimos cuenta que en el último capacitor, en el último filtro, ya nos entregaba un valor correcto de 12 volts fijos. Por lo tanto, decidimos ya no colocar la resistencia de 1.2 kilo ohms y así ya nos quedó esa línea sin la resistencia entregando un valor correcto. Después procedimos a soldar los componentes de la línea de 5 volts, la cual nos quedó correcta y igual al esquemático, bueno, a excepción de los capacitores que nosotros ya no teníamos casi cerámicos. Después procedimos a soldar los componentes de la de 12 volts variable, en la cual la variante fue que la resistencia que logramos sacar fue de 588 en lugar de 590 ohms. Una vez que las tres líneas ya funcionaban correctamente,
las conectamos con cables a las salidas de los bananos para así comprobar si éstas nos entregaban los valores deseados. Después de que ya nuestra fuente funcionaba correctamente, decidimos colocar el voltímetro, el cual funcionaba con 12 volts fijos, por lo tanto decidimos utilizar nuestra línea central para alimentar la pantalla del voltímetro y pues conectarlo a la línea variable para que nos fuera diciendo cuánto nos estaba entregando. Al final, nuestra fuente nos quedó ligeramente diferente al esquemático que teníamos al principio, con unos pequeños cambios, como el caso de los capacitores, que cambió a tal vez algún valor, quitamos la resistencia de 1.2 y cambiamos pues, ligeramente el valor de la resistencia que va conectada al potenciómetro de 590 a 588. Y pues aquí se observa en la pantalla los valores que se supone que nos debería dar nuestra fuente. 5, en la de en medio es en la que varía 12.5, cuando en realidad sí nos da los 12, y en la última variable pues sí nos da los 12. Ahora les voy a enseñar el funcionamiento del dispositivo. Primero tenemos que encenderlo por el switch que tenemos de este lado. Y dependiendo del uso que le queramos dar, tenemos tres salidas diferentes. La variable, 12 volts o 5 volts. Primero vamos a ver la variable. Como podemos ver aquí en el voltímetro que tenemos arriba, empieza en 12 y puede ser confirmado por el multímetro que tenemos aquí al lado. Este valor puede ser variado al reducir con este potenciómetro que tenemos en la parte superior. Si queremos cambiar del variable a los 12 volts continuos, nomás conectamos el banano a la salida de 12 volts y como nos puede confirmar el multímetro, da 12 volts todo el tiempo. Y finalmente tenemos otra salida que son 5 volts continuos. Y como nos los puede confirmar el multímetro, este no cambia.